Tienes. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada quisiera agradecer al Inter-American Institute for Democracy por la invitación. Es un gran placer y honor poderme dirigir a ustedes en esta mañana y siempre es una experiencia de aprendizaje poder escuchar al presidente Mahuad y combinar el conocimiento con la sabiduría, porque a veces se tiene uno y no lo otro. Me gusta mucho el enfoque que tiene el presidente Mahuad para explicar la inestabilidad política que vivieron algunos países de América Latina en los 90 y entrado al 2000, porque parte de la explicación reside en la economía. Yo quisiera ahí enfatizar un poco cómo fue la década de los 90 en América Latina y qué posibles implicaciones tuvieron para el devenir político de la región. Bueno, la década de los 90 empezó con grandes expectativas. Estábamos saliendo de la crisis de la deuda de 1980, muchos de nuestros países se estaban integrando a una economía globalizada, estaban experimentando la sensación de consumo que permitía esta integración económica globalizante. Y además teníamos una ola de democratización en América Latina. Entonces, digamos que la década de los 90 empieza con muchas promesas. Y ciertamente hubo avances, no lo podemos negar. El crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita pasa de aproximadamente 0% en los 80 a 1,5% en los 90. O sea que ciertamente vimos un mayor dinamismo. ¿Dónde estuvo el problema? En que también fue una década de mucha volatilidad. ¿A qué me refiero con esto? Hubo muchos años de gran crecimiento, pero hubo años de grandes caídas en el dinamismo económico. Y el problema de la política es que se tiene que ocupar del corto plazo, de la satisfacción de las necesidades y de la experiencia vital de las personas en el corto plazo, crear las bases en el largo plazo donde ya no va a estar para clamar su autoría. Entonces nosotros entramos a una década de los 90 con grandes fragilidades en nuestras estructuras económicas. Nos globalizamos mucho, pero esa globalización trajo consigo algunos riesgos que se materializaron en esa época. Aumentaron las exportaciones, ciertamente, pero en muchos casos fue exportaciones de productos primarios donde la volatilidad de los precios internacionales impactaron mucho. Algunos países exportaron más petróleo, exportaron más carbón, exportaron más soya, pero estos productos vieron una caída en sus precios en la medida en que la economía internacional estaba siendo golpeada. Segundo, tuvimos muchos flujos de capitales en esta época y eso genera una sensación de bienestar. El problema es que esos capitales, así como entran, salen también. Entonces, la década de los 90 podemos recordar como una década de grandes cambios internacionales, la crisis de tequila en el 94, la crisis rusa en el 99, la crisis asiática en el 97. Muchos países estaban teniendo crisis en ese momento y eso hace que haya fluctuado mucho los precios, haya fluctuado mucho en la entrada de capitales y nosotros pagamos las consecuencias. Eso llevó a que la economía sea muy volátil y esa volatilidad produjo mucha incertidumbre. Grandes crisis en América Latina en esa época, México 94, Argentina en el 94, Brasil en el 94, bueno, Argentina en el 99, Ecuador en el 99, como consecuencia de esto, como consecuencia de flujos de capitales y de entrada de divisas por exportaciones de productos primarios que se estaban volatilizando mucho. Y además, esto ocurría en la medida en que teníamos democracias nacientes, democracias muy jóvenes, que no pudieron aguantar esas tensiones que traía la economía, porque la década perdida de los 80 encontró a la región donde predominaban mayormente regímenes autoritarios, que tienen una fortaleza el, el, a través de las armas que no tienen las democracias, que tienen básicamente el convencimiento de las personas. Entonces eso dificultó mucho y llevó a esa inestabilidad. También decir un elemento y es que en la década de los 90 vimos una expansión de la actividad del gobierno que decía el presidente Mahuad que hicimos de las promesas derechos y los derechos hay que financiarlos. Empezamos a financiar esos derechos con emisión de deuda. Vemos que en la mitad de los países el gasto corriente crece más de 4 puntos porcentuales del PIB.
lo cual era perfectamente posible en la medida en que los países estaban teniendo grandes flujos de deuda que estaban llegando a la región, pero cuando se produjeron cambios en el flujo de capital, ya no podían mantener los gobiernos esos niveles de gasto corriente. En algunos casos tuvieron que hacer ajustes muy fuertes y la democracia tampoco aguantó esos cambios bruscos. Entonces, quizás para ir concluyendo mis palabras, yo creo que la década de los 90 fue una década donde corrimos rápido, pero con muchos riesgos, y esos riesgos no estaban blindados con mecanismos institucionales que permitieran otro tipo de manejo, y el manejo que se dio fue en algunos casos con rupturas en el régimen de gobierno. Yo creo que en la medida en que pensamos en el futuro, nosotros tenemos que combinar buenos fundamentos macroeconómicos con mecanismos institucionales que permitan la flexibilidad. Y digo esto, quizás volviendo con el tema inicial, de no querer encontrar soluciones constitucionales a problemas estructurales, no exigir demasiado, no pensar que con cambios constitucionales podemos lograrlo todo en una sociedad. Que la constitución diga que tenemos 20 tipos de derechos no quiere decir que el gobierno sea capaz de financiar esos derechos y de garantizar esos derechos. Que la Constitución diga que las personas tienen derecho a una serie de beneficios no quiere decir que la economía esté en capacidad de brindarlos, al menos en el corto plazo. Y en muchos casos el corto plazo requiere más sacrificios que beneficios. Entonces, repito mi agradecimiento y feliz de compartir algunas ideas de estas en mayor detalle.